Dice el texto de la Torá en Éxodo capítulo 20, verso 14. Lo tinaf. Esta expresión se ha traducido comúnmente al español como no cometerás adulterio. En este pequeño comentario vamos a hablar un poco acerca de la profundidad que contiene la palabra en la expresión hebrea. Este mandamiento es una de las 3 expresiones más pequeñas dentro del tratado de los 10 mandamientos. Lo tinaf está compuesto solamente por 6 letras. Estas letras son Lamed, Aleph, Tet, Nun, Aleph y Pej en modo sofí. Esta expresión consta de 2 palabras. La primera que encontramos es la partícula negativa, en hebreo es lo. Lo se puede entender estrictamente como un no. Al ser una partícula de negación, transmite los conceptos de no, nada, opuesto a y vacío, es decir, nada. Cada vez que esta partícula antecede a un verbo, se puede entender en el hebreo como una absoluta prohibición. Por ejemplo, en la frase lo ajal diríamos no comer nada o está prohibido comer. A partir del estudio consonántico de esa expresión, podemos entender lo siguiente. La partícula lo es una partícula contraria a la expresión el. En hebreo, la expresión el significa moverse en torno a. Al convertirse lo en una partícula contraria a el, se puede entender como alejarse de. También es alejarse de, fluir de o vaciar. También la expresión hebrea el en el texto de la Torá significa el nombre propio de Dios como la autoridad suprema. Entonces, la partícula lo es una señal que nos estamos alejando de Dios. Es decir, lo es una partícula inversa de él. Él es el nombre de Dios como el Dios supremo que gobierna sobre toda la creación. Lo es alejarse de la voluntad de Dios. En este sentido, cuando una persona practica el adulterio, está alejándose más y más de la presencia y de la autoridad de Dios. La segunda palabra dentro de esta expresión es tinaf. Aunque esa expresión dentro de la traducción en español ha llegado a considerarse abiertamente como cometer adulterio, es necesario considerar también el trasfondo hebreo para poder ampliar y explicar un poco mejor el significado de esta expresión. Esta expresión tiene al principio una letra tet que funciona como un prefijo. La letra tet como prefijo significa estar en o actuar como. Entonces la raíz de la expresión es la palabra af. Af en el texto hebreo significa una fuerte respiración. En esencia, la palabra af significa nariz. Y la noción de tener una respiración fuerte transmite la noción de una pasión poderosa o una pasión muy fuerte. También es tener un carácter excitado por coraje, por pasión o por deseo. Entonces, la traducción literal de la palabra lo tinaf significaría no estarás apasionado. Aunque esta es la mejor traducción, es necesario aclarar los conceptos a los que se refería la escritura dentro de esta declaración. ¿Qué significa no estar apasionado? Encontramos otro texto en la Torá que habla acerca de este tema. En Levíticos capítulo 20, verso 10, la lectura dice: Ish asher yinaf et eset, Ish asher yinaf et eset re'eu, Mod yamut, Be anoef, Be anoafet. La traducción del texto es la siguiente. El hombre que se encendió en pasión con una mujer, el hombre que se encendió en pasión con la mujer de su prójimo, ciertamente morirá. Tanto la mujer que se encendió en pasión y el hombre también.
Existe otra declaración igual de importante en el texto del libro de Levíticos capítulo 18, verso 20. Este texto termina por clarificar el sentido de este mandamiento. El texto dice: Ve'el esed amiteja, lo titen shechabeteja lefzera, letame achva. Este texto se traduce de la siguiente manera. Con la mujer de tu conciudadano no te darás el acostarte para reproducción, no te contamines en ella. Analizando estas tres expresiones dentro de la escritura, podemos definir completamente el significado de la palabra lotinaf. Esto se refiere a no encender una pasión o un deseo por la mujer de nuestro prójimo, pues esto podría incurrir en un acto sexual que está prohibido dentro de la escritura. La frase con la que cierra Levíticos 18:20 es letameachba y se puede traducir como volverse inmundo o volverse sucio. Es decir, esto es un acto desagradable delante de los ojos de Dios. Dentro de la cultura hebrea que surgió en el trasfondo del pensamiento hebraico que tenemos expresado en la Torá, se acostumbraba que a las mujeres y a los hombres que cometían adulterio tenían que recibir un castigo digno de muerte, por considerarlo un hecho demasiado bajo, cruel y absurdo. En el libro titulado Mishlei Shlomo encontramos en el capítulo 6, en el verso 32, la siguiente declaración: Mas el que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento en el corazón, y destruye su alma el que tal hace. Plaga y vergüenza hallará, su afrenta nunca será borrada, porque el celo iracundo del varón no perdonará en el día de la venganza, no tendrá respeto en ninguna redención, ni querrá perdonar, aunque le multipliquen el pago. Dentro de las palabras de los profetas encontramos que, a falta de conocimiento de la voluntad y de la palabra de Dios, Dios castigó la maldad del pueblo de Israel. Esta maldad estaba tipificada en este tipo de actos en medio del pueblo. Dice el texto de Oseas capítulo 4, versos 1 y 2. Escuchen la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene pleito contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Jurar falsamente, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecieron, y sangre se tocó con sangre. Con el tiempo, el concepto de adulterar o cometer adulterio pasó a significar practicar la idolatría o adorar a otras divinidades fuera del Dios verdadero. Es muy necesario señalar que dentro del Evangelio de Mateo, Jesús, el Mesías, recoge el significado original del concepto lotinaf. Dentro de la Torá, el concepto de lotinaf se puede entender como encenderse en pasión, aunque no necesariamente significa tener un acto sexual físico con una persona. Entonces Jesús señala: todo hombre que ve a una mujer y la desea con pasión ardiente dentro de su propio corazón, en un sentido ya adulteró con ella. Como comentario final a este tema, podemos leer lo que declara el Salmo 50, del verso 16 al verso 23. Pero al hombre malo dijo el Señor: ¿qué parte tienes tú de declarar mis leyes y que tomes mis pactos en tu boca? Aborreciendo tú el castigo y echando detrás de ti mis palabras, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas por eso que de cierto yo sería como tú. Yo hoy te mostraré, y las pondré delante de tus ojos. Entiende ahora esto, tú que te olvidas de Dios, no sea que te arrebate y no haya quien pueda librarte. El que sacrifica alabanza me honrará,
y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Esta lectura asienta perfectamente a este periodo en el que hemos estado estudiando los mandamientos de Dios. En el verso 16, Dios reclama y dice: ¿con qué derecho alguien puede estudiar los mandamientos si no está dispuesto a obedecer, si no está dispuesto a recibir la instrucción, sino que, tomando los mandamientos, los arroja detrás de sí? El objetivo de este estudio es prospectar un cambio sobre nuestra vida. Este es el mismo deseo de Dios para cada uno de nosotros. El texto cierra diciendo: Esham derech Ar-Enu, Beyesha Elohim. Esto traducido es: el que ordena sus caminos, este verá la salvación de Dios.